Analizar las actitudes de los personajes bíblicos nos induce a conocerlos y aprender de ellos las buenas acciones. Esas acciones son el reflejo de lo que hay en sus mentes y en sus corazones. Saber cómo actuaron esas personas, por qué lo hicieron, nos hacen entender la relación positiva y negativa que tuvieron con Dios. La relación positiva tiene mucho que ver con la obediencia que le deben a Él. La obediencia a Dios es de aquellos que le entienden, le reconocen y siguen sus pasos. Para revisar ese tema, veamos un ejemplo, y es el de Eva, cuyo comportamiento destacado nos debe enseñar mucho. El título de este mensaje es Muchas Evas, muchos Adanes. Primera parte. Sí, porque muchas mujeres actúan como Eva, desobedecen a Dios por obedecer a Satanás y convencen a sus maridos o hijos o familiares para desobedecer a Dios. La mujer que desobedece a Dios es tomada por el demonio y el demonio la destruye y destruye también a su marido y a su familia. El primer punto que voy a tratar es el mandato de Dios para Eva. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice el Altísimo: Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandato no era solamente para el hombre, era también para Eva, su mujer, y les enseñó a tener orden y a acatar órdenes de Dios para que todo fuera perfecto en el Edén. Les había entregado un lugar hermoso, un lugar de un buen ambiente para vivir, con todos los recursos naturales para que la pareja pudiera vivir sin preocupaciones sobre cómo alimentarse y cómo vivir en ese lugar. Además de eso, les propuso no cometer desobediencia hacia él. Él que todo lo había hecho, que era el creador de sus propias vidas, ahora les entregaba el lugar más especial, mejor organizado y con mayores delicias para que ellos tuvieran la oportunidad de vivir de una manera mucho más grata, mucho más agradable, pero a la vez, les repito, puso condiciones para vivir en ese lugar. Eva sabía que Dios había puesto este tipo de lugar, había determinado para ellos el mejor sitio y también supo que Dios les había prohibido acerca de no comer tal fruto. Y aquí tengo que decir que mucha gente se equivoca al creer que era el árbol de manzana que Dios había prohibido comer. No, era un fruto determinado, no sabemos cuál de ellos era. Dios había determinado que de ese fruto no podrían comer, enseñando a la pareja a tener disciplina, a obedecer al Creador, a hacer las cosas como Dios las determinaba. Y esto era muy importante para esta pareja que comenzaba a vivir, que necesitaba entender las prohibiciones y sobre todo
el mandato de aquel que todo lo dispuso para ellos, de aquel que les dio la vida y que les daba ahora un sitio muy agradable, muy especial. Eva tenía que obedecer a Dios. No decir que Eva debía, sino tenía que obedecer a Dios, porque era su creador, era su Señor. Y cuando la persona entiende eso, debe obedecer a su creador, a su Señor, el que todo lo da, el que todo lo provee, el que determina asuntos para el bien de la persona. Así que Eva comprendía exactamente que debía obedecer a Dios. Y debía obedecerlo porque era el mejor ser que ella tenía como su creador, como su guardián, como su proveedor, como el ser que les había demostrado, entregándoles ese sitio, como aquel que quería lo mejor para ellos. Segundo punto, Eva desobedece a Dios por obedecer a Satanás. Allí mismo en el libro de Génesis, ahora en el capítulo siguiente, o sea el 3, leemos cómo Eva desobedece a Dios y obedece a Satanás. Versículos 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Frente a este texto vamos a ver qué hace Eva. Eva es desafiada por Satanás. O le obedece a Dios o le obedece a Satanás. Y la pone a escoger. Gran decisión tiene que tomar Eva. ¿Y cuál es la respuesta de ella? Todo comienza en un convencimiento que le hace Satanás para desmontar aquella idea que tiene Eva de lo que Dios le mandó no hacer. Ese es el gran reto. Él entonces la va a convencer con artimañas, con mentiras, para que ella caiga. Y cae. Lamentablemente, Eva no hace un análisis y no compara lo que ha recibido de Dios, su creador, su protector, su sustentador, para aceptar una conversación que por ahí empieza, una conversación de aquel desconocido para Eva en ese momento, que no le ha dado nada, que no le produce nada, pero que por su palabrería, y esto es muy importante para las mujeres, porque la mujer se deja convencer fácilmente por las palabrerías, por la argumentación, por las mentiras, por la falsedad. Por supuesto, estamos hablando de muchas mujeres que fueron como Eva. Por esto esta meditación se llama Muchas Evas, en este caso, primero. Entonces Eva va a escuchar la otra parte, la parte negativa, la parte mala, la parte que está en contra de Dios, pero que ella no se da cuenta que está al borde de caer, al borde de hacer algo que no solamente la va a matar a ella como persona, sino que también va a matar al marido, y no se da cuenta de las consecuencias que puede traer su decisión. Y entonces el diablo la convence con argumentos negativos, falsos, adulterados, manipulándola para que ella acceda a la tentación. Y entonces el diablo comienza, y esto es muy importante analizarlo, a desmontar lo que dijo Dios. No le obedezcas a Dios, era lo que estaba diciendo Satanás aquí. Es mentira lo que dice Dios. No le creas a Dios.
Y entonces Eva acepta lo que Satanás le propone. Por supuesto que la disyuntiva tiene que ver con desobedecer a Dios y obedecer a Satanás. ¿Qué hizo Eva? Se dejó convencer, le creyó las mentiras al diablo y entonces ella va a desobedecer a Dios y al desobedecer a Dios va a obedecer a Satanás. Por eso toma el fruto, lo come con esa violación de la decisión de Dios, del mandato de Dios, hace que ella, es posible que ella empiece a sentir vergüenza, empieza a sentir culpabilidad, empieza a sentir miedo, pero ya el pecado la ha cautivado. Satanás se está riendo de ella porque cayó en su trampa, porque lo obedeció, porque se dejó seducir por este ser maligno, por este ser engañoso, por este ser mentiroso. Y entonces Eva va a empezar a morir psicológicamente en el sentido de sentir culpa, de sentir el temor que puede venir. Consideremos este tercer punto. Eva persuade a su marido a desobedecer a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué argumentos y qué manipulación usaría Eva para que su marido Adán pudiera comer del fruto prohibido por Dios? No podemos especular de el cómo Eva usó sus encantos, su manera de presentar las ventajas de el poder violar la ley de Dios, de desacatar el mandato de Dios para que su marido pudiera comer. No se sabe si ella lo engañó mostrándole un fruto que él no percibió bien, que él no vio bien para comerlo. Podemos decir a ciencia cierta que él incautamente, probablemente, o él sabiendo que no debía comer el fruto, lo comió. Y esto da a entender que la mujer puede persuadir a su marido, puede llevar a su marido a la derrota, a la tragedia, a la desobediencia a Dios, cuando ella no conoce a Dios, no ama a Dios, no reconoce a Dios como su creador, como su Señor, como su sustentador. Y si lo llega a reconocer, pues no es la mujer que respeta a Dios, no es la mujer que rechaza las acechanzas satánicas, no es la mujer, me estoy refiriendo a Eva, que deja de escuchar la voz de Satanás en contra de la voz de Dios. No es la mujer prudente en este caso para decir: no puedo hablar, no puedo dialogar, no puedo aceptar la voz de Satanás porque él me llevará a la destrucción, a la muerte, a una vida terriblemente mal en contra de la propuesta que Dios me hace de vivir una vida feliz, una vida tranquila, una vida de gozo, de esperanza, de confianza, de seguridad. Eva no usó aquí el análisis, no usó la prudencia, no usó la sabiduría y por eso cayó fácilmente. E hizo que su marido también cayera, que su marido le siguiera los pasos, que su marido le obedeciera, que su marido acatara más lo que ella dijera que lo que dijo el propio Dios. Qué terrible cuando encontramos a un hombre que escucha a la mujer para ir al mal, para hacer lo malo delante de Dios,
para desobedecer a Dios. Qué terrible cuando un hombre no puede establecer la diferencia entre obedecer a Dios y desobedecerlo. Adán no fue prudente, no fue sabio al recibir de la mujer aquel fruto. Y entonces, por eso, debemos entender que hay que analizar la propuesta de mujeres como Eva. No todas las mujeres, por supuesto, actúan así, pero las propuestas de las mujeres como Eva hay que rechazarlas. Hay que negarse a seguir lo que ella quiere, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que hacer lo que Dios manda por encima de la persuasión, de la manipulación de la mujer. Allí estuvo el fracaso de Adán. No tener la sabiduría, la prudencia y el conocimiento de lo que se está fraguando, aún por su propia esposa, que va en contra de los principios, de los mandatos y de lo que Dios quiere para cada uno. Adán, en este caso, tampoco recordó las consecuencias de la desobediencia a Dios. No recordó que Dios le había dicho que moriría si comería de ese fruto. Y por eso, en ese olvido, en esa falta de estar atento a las cosas de Dios, primeramente que en las cosas de su mujer, cae en la trampa y él come igual que ella. Ahora podemos considerar otro aspecto. Adán fue solidario con ella porque si ella pecó, entonces él también lo haría para seguir con ella a donde fuera, a donde tendría que ir por su pecado. Pecaría ella y él pecaría para poder seguir con ella, para acompañarla en ese proceso de el castigo que merecían, ahora ya los dos. Esa es otra cosa que podemos mencionar, pero aquí estaba en riesgo todo lo que Dios les había dado, el bienestar, el lugar y todas aquellas bendiciones que vinieron a raíz del deseo de Dios de ponerlos en un lugar, de darles todo lo que Dios quería, y eso sería un riesgo para Adán, sabiendo que si comería de ese árbol, probablemente él sabría que perdería todo, aún su propia vida. De pronto hay que recordar algunas frases que dicen los novios cuando están sumamente enamorados y que me refiero en este momento. La frase podía ser: por ti iría hasta el infierno, por ti me moriría, por ti iría donde fuera por estar a tu lado. Frases que probablemente ya toman sentido cuando Adán decide comer del fruto prohibido, haciéndole más caso ahora a su mujer que a Dios sin medir consecuencias. Conclusión. Esta historia, que termina muy mal, que debería haber seguido escribiéndose de una manera agradable, perfecta, toma un giro para empezar una tragedia, una situación completamente dolorosa, frustrante, una situación que los llevaría al caos, que los llevaría a estar sin aquella bendición de Dios, una situación que no se tomó en cuenta las consecuencias del error, del pecado, de la desobediencia. Una historia donde prima más escuchar la voz de Satanás que la voz de Dios. Una historia que nos lleva a considerar que Dios fue desobedecido y Satanás fue obedecido. Una historia que nos lleva a reflexionar sobre el escuchar a Satanás también, escucharle sus propuestas, sus mentiras, creyéndolas verdad, y una historia que nos lleva a seguir revisando qué pasó con esta pareja
cuando desobedecieron a Dios. Me imagino también una historia donde Satanás se ríe, está feliz porque esa pareja le obedeció a él y le desobedeció a Dios. El diablo, triunfante, feliz, contento, brincando y haciendo alardes de su poder, había convencido a Eva primero y Eva a Adán para que cayeran en la desgracia, en la tragedia, en el error, en el pecado y las consecuencias funestas que vendrían porque desobedecieron a Dios. El diablo convenció a Eva. Eva convenció a su marido. Aquí empezamos a analizar que es importante escuchar y analizar las conductas, las propuestas, las recomendaciones, las ideas de cada uno de los cónyuges. Cada uno debe sopesar lo que se dice, lo que se propone y sobre todo las cosas espirituales. Hay que recordar también que al transcurrir el tiempo, Dios va a proponer que la salvación es unipersonal. ¿Qué significa eso? Que la salvación es para cada uno individualmente. Y esto nos permite a nosotros ver cómo la salvación no se logra a nivel de pareja, a nivel de familia. No es porque la esposa crea, entonces el esposo también va a ser salvo. No es porque el esposo sea salvo y entonces como consecuencia la esposa también sea salva. No. Aquí la salvación es si el esposo encuentra a Cristo Jesús, entrega su vida a Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, él es salvo. Si lo hace su mujer, ella es salva. Si los dos hacen esa decisión, cada uno de pedir perdón a Dios por sus pecados, cada uno buscando a Cristo Jesús como Señor y Salvador, cada uno viviendo la vida cristiana, los dos son salvos. Ni el hombre ni la mujer deben ser oidores de la propuesta satánica. El diablo puede usar a uno de los dos para que, primero, destruir al que lo oye. También lo va a usar para que persuada a otro o a otra para que también sea obediente a Satanás. Esto hay que considerarlo bien en las parejas para que no caigan en ese error. Si la esposa escuchó la voz de Satanás y siguió a Satanás, que el esposo no caiga en sus persuasiones, en sus atracciones hacia el mal, hacia desobedecer a Dios, que no caiga en la manipulación de la esposa para que deje las cosas de Dios, para que no siga en la vida cristiana. Y lo mismo lo contrario, ninguna mujer cristiana debe escuchar a su marido, debe seguir a su marido, debe ser manipulada por su marido cuando éste intenta disuadirla de obedecer a Dios, de seguir a Dios, de continuar con la salvación y la vida eterna. Aplicación. Esta historia bíblica tiene unos visos interesantes que hay que aprender a analizar. Y esos visos nos van mostrando cómo, primero, Dios nos pone leyes, nos pone normas de vida y nos hace entender que Él es el dueño de nuestro ser, de nuestra existencia, y nos hace ver que Él es el que nos sostiene vivos en esta tierra. También hay que reconocer que todo lo que viene es bendición de Dios, que Dios hace cosas grandes, hermosas, maravillosas para cada uno de nosotros. El diablo entra en reto con Dios para quitarnos esa idea de lo que es Dios para nosotros, de lo que significa Dios para nosotros. Él entra allí
a persuadir, a mentir, a cautivar las mentes, sobre todo de aquellas personas que no tienen una buena relación con Dios, sobre todo en aquellos creyentes que están comenzando, sobre todo en aquellos que no tienen una relación dinámica con Dios, una relación verdadera con Dios. Hay una fragilidad allí en ese tipo de personas. Por eso Satanás busca las maneras aún del propio cónyuge para disuadirlo de lo que cree en Dios, de lo que piensa de Dios, y lo hace caer. Primero hace caer a uno y luego al otro. Y esto es lo que quiere hacer Satanás con las parejas. Las parejas deben entregar su vida a Cristo Jesús y vivir la vida como el Señor Jesús las plantea, para que Satanás no intervenga, para que Satanás no tome a uno, y entonces ese uno tampoco podrá disuadir al otro si los dos viven una vida cristiana como se establece en las Sagradas Escrituras. Espero que Dios bendiga a las parejas, a los que están buscando del Señor, y cada día se consoliden como pareja, pero aquí lo más importante es que construyan individualmente una gran relación con Dios, una confianza en Dios, una dependencia de Dios, y preferir a Dios antes que a Satanás en todas las cosas que Él quisiera, que Él quiere hacer para destruir la vida de uno y la vida de otro. Los dos deben ir a la par, deben ir juntos, buscando, amando, adorando, sirviendo a Dios, para no dar cabida a Satanás, como en el caso de Eva y posteriormente cómo cayeron los dos en ese pecado tan grande que los llevó a la desgracia, que vamos a ver en la segunda parte el próximo domingo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén.